Tráeme un vaso de agua, rápido. Cuando la madre de mi nuera me dio esta orden mirándome a la cara en la boda de mi hijo, se me cayó el bolso de las manos. Me había confundido con una camarera, porque mis uñas estaban desgastadas de tanto limpiar, porque mi vestido era del mercadillo. Mis ojos buscaron a mi hijo, a David, el famoso cirujano a quien eduqué limpiando inodoros. Esperé que dijera: «Ella es mi madre, ten respeto». Pero él bajó la cabeza y siguió bebiendo su champán. Me ignoró. Mis 30 años de esfuerzo se fueron a la basura en ese segundo de silencio. Pero había algo que no sabían en ese momento. Esa mujer callada y humillada tomaría ese micrófono en unos instantes y convertiría ese salón de bodas en un lago de lágrimas. Hola a todos, mi nombre es María. Y esta es la historia de cómo el corazón de una madre se rompe lenta y progresivamente, pedazo a pedazo. Cuando la mayoría de la gente mira mis manos, solo ve arrugas y manchas de detergente que no se quitan. Cuando pago en el mercado, toman el dinero con la punta de los dedos para que mi mano no toque la suya. Les da asco. Pero mi hijo, mi querido hijo David, ¿saben qué ve cuando mira estas manos? ¿O qué debería ver? Su futuro, su diploma de medicina, su primer estetoscopio, ese coche de lujo que conduce. Porque estas manos callosas, durante 30 años, limpiaron la suciedad de otros para que esas manos de caballero sostuvieran lápices, sostuvieran bisturís. Todo comenzó ese martes lluvioso en que mi esposo nos abandonó. David tenía solo 5 años. Su padre hizo la maleta al salir por la puerta y se volvió hacia mí para decirme esas palabras venenosas. Criarás a este niño en la miseria, María. Eres una mujer ignorante, no tienes nada que ofrecerle. Dio un portazo y se fue. Esa noche, cuando David vino a mi lado asustado por los truenos, lo abracé y me hice un juramento a mí misma. Su padre se equivocará. Mi hijo vivirá como un rey. Ese juramento fue mi sentencia de muerte. Al día siguiente encontré 3 trabajos diferentes. Limpieza de hornos a las 5 de la mañana, servicio de té y limpieza en un bufete de abogados de 9 a 5 y vestuarios de un gimnasio de 7 de la tarde a medianoche. 18 horas al día, 7 días a la semana. Mientras David crecía, yo siempre estaba cansada. No pude ir a las funciones escolares porque si no hacía horas extras, el jefe me despediría. No pude ir a las reuniones de padres porque a esa hora estaba recogiendo lo que ensuciaban los hijos de otros. David siempre malinterpretó esto. Decía: «Mi madre no se preocupa por mí». Sin embargo, yo comía solo pan duro en el almuerzo para poder comprarle los libros más caros de esa escuela. Pasaron los años. Ese niño pequeño creció y se convirtió en un apuesto joven. Y era inteligente, muy inteligente. El día que entró en la Facultad de Medicina fue el día más feliz de mi vida. Cuando abrió ese sobre, quise abrazarlo llorando de alegría. Pero David retrocedió ligeramente. Mi delantal olía a lejía. Arrugó la nariz. «Está bien, mamá», dijo con voz distante. «No hay necesidad de exagerar. Es solo una escuela». En ese momento se formó la primera grieta fina en mi corazón. Ese olor a lejía era el olor del dinero de su matrícula. Durante los años de universidad, el abismo entre nosotros creció. David ya no traía amigos a casa. Cuando le preguntaba por qué, decía: «La casa es muy pequeña, mamá, no estamos cómodos». Pero yo lo sabía. No era porque la casa fuera pequeña. Se avergonzaba de que su madre fuera una sirvienta. Un día fui a recogerlo al campus. Me vio de lejos. Estaba con un grupo de amigos muy bien vestidos, que obviamente eran ricos. Saludé con la mano. «David», lo llamé. David me vio. Nuestras miradas se cruzaron. ¿Y saben qué hizo? Se dio la vuelta. Fingió hablar por teléfono y se alejó rápidamente de allí. No me mostró a sus amigos. Ignoró a su propia madre como a una extraña.
como a un fantasma. Esa noche, cuando llegó a casa, quise confrontarlo. «¿Me viste, David?», dije. «¿Por qué no saludaste?». Desvió la mirada. «No te vi, mamá, estaba distraído», dijo. Era mentira. Los ojos de un cirujano nunca se equivocan. En ese momento entendí que yo no era solo su madre. Yo era su oscuro pasado. Y él, mientras corría hacia su brillante futuro, quería borrar este pasado. Pero la verdadera pesadilla comenzó el día que conoció a esa chica, Isabela, la hija del mayor magnate de la construcción de la ciudad. Cuando David llegó a casa y dijo, «Me caso, mamá», no había emoción en su voz, sino un tono de preparación. «¿Pero mamá?», dijo. «Isabela y su familia son un poco diferentes, es decir, una familia muy noble. Cuando vengan a conocerte, por favor, ya sabes, no hables mucho, solo sirve el té y retírate a tu rincón. No quiero que digas algo incorrecto». En mi propia casa, en el compromiso de mi propio hijo, me pedía que actuara como una sirvienta. «Está bien, hijo», dije, «con tal de que seas feliz». Ojalá hubiera podido gritar «no» ese día, porque ese silencio mío me traería la mayor humillación de mi vida. ¿Saben qué es lo más difícil para una madre? ¿Que su hijo pase hambre? No. ¿Que su hijo esté enfermo? No. Lo más difícil para una madre es captar esa mirada en los ojos de su hijo que dice, «Ojalá no fueras mi madre». Ese sábado, cuando Isabela y su familia vinieron a mi pequeña casa, vi esa mirada en los ojos de David durante exactamente 2 horas. Y esa mirada me envejeció más que 30 años de cansancio. Ese sábado por la mañana me levanté antes del amanecer. Limpié las ventanas, lavé las cortinas. Extendí mis manteles de encaje más bonitos para cubrir esas manchas que no salían de los sillones. Con el último dinero de mi bolsillo compré galletas frescas de la pastelería. Ese té caro que oí que le gustaba a Isabela. No había pagado la factura de la luz ese mes. Usé ese dinero para prepararme para mis invitados. Porque ellos eran la nueva familia de mi hijo. Quería impresionarlos, decirles, «Miren, somos pobres pero limpios, somos honorables». A las 14 horas, 2 coches negros enormes entraron en nuestra calle. Todo el barrio se asomó a las ventanas. Del coche bajaron Isabela, su madre, la señora Clarisa, y su padre, el señor Richard. David también estaba con ellos, pero no caminaba como mi hijo. Caminaba como una imitación de ellos. Abrí la puerta. Tenía mi sonrisa más cálida en el rostro. «Bienvenidos», dije. La señora Clarisa, en lugar de contestarme, se miró los zapatos. «David», dijo tapándose la nariz. «Podemos entrar con zapatos, ¿verdad? El suelo se ve un poco... ya sabes». Había limpiado ese suelo 2 veces con lejía por la mañana. «Claro», dije tragando saliva. «Adelante». Pasaron al salón. Mi pequeño salón se encogió de repente con sus caros perfumes y pieles. La señora Clarisa se sentó en el borde del sillón de manera incómoda, como si tuviera miedo de tocar algo sucio. Traje el té y las galletas. Me temblaba la bandeja. «Sírvanse», dije. «Están frescas». La señora Clarisa miró el té. «David», dijo de nuevo. «¿Esta agua es purificada? Sabes que mi estómago es muy sensible. Si es agua del grifo no puedo beberla». David me miró. Había ira en sus ojos. «Mamá», dijo con dureza, «¿no compraste agua embotellada?» «Lo olvidé, hijo», pude decir. Pero en realidad no me había alcanzado el dinero. «No importa», dijo Isabela riendo. «Ya estamos llenos. Gracias, tía María». Tía María, no suegra, no madre. Tía María. Durante la conversación yo esperé de pie. Nadie me dijo, «Siéntate», ni siquiera David. Hablaron de los planes de la boda, de las Maldivas a donde irían de luna de miel, de los diamantes que usarían. Yo solo escuchaba. En un momento, la señora Clarisa arrugó la servilleta que tenía en la mano. Miró a su alrededor, buscó un basurero. Luego se volvió hacia mí
y me extendió la basura. «¿Puedes tomar esto, querida?», dijo. Me quedé helada. En ese momento realmente me había confundido con la ayudante de la casa. O lo hacía a propósito. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miré a David. Él asintió con la cabeza como diciendo: «Mamá, toma esa basura». Con manos temblorosas tomé esa basura. En mi propia casa recogí la basura de mi propio invitado. Cuando llegó el momento de irse, David dijo: «Ustedes vayan al coche, me despido de mi madre y voy». Cerramos la puerta. Quise abrazar a David. Iba a preguntar: «Hijo, ¿qué tal estuvo? ¿Les gustó?». Pero David me agarró por los hombros y me empujó hacia atrás. «Mamá», dijo. Su voz era helada. «No vas a usar ese vestido azul el día de la boda, ¿verdad?». «¿Mi vestido azul?», dije con sorpresa. «Pero es el más limpio, el más nuevo que tengo». «No, mamá», dijo interrumpiéndome. «Ese vestido huele a pobreza. La madre de Isabela irá muy elegante. No quiero verlas juntas así. Te dejaré algo de dinero. Ve y cómprate algo decente, que no llame la atención. Algo gris o negro. Y por favor, yo pagaré la peluquería para la boda. No te hagas el pelo en esa peluquería de barrio. Que sea moderno». Sacó un sobre de su bolsillo. Lo dejó sobre el perchero. «Y una cosa más», dijo al salir. «Imprimimos las invitaciones de boda. No escribimos tu nombre». «¿Qué?», dije. Me quedé sin aliento. «¿Por qué?». «Porque no podemos escribir María, limpiadora, mamá, y tu apellido no es el de mi padre. Para que la gente no se confunda, solo escribimos su familia. Pensé que lo entenderías». Abrió la puerta y salió. Se subió a ese coche negro y se fue. Me quedé mirando ese sobre con dinero sobre el perchero. Mi hijo intentaba comprarme, intentaba esconderme, intentaba destruirme. Esa noche no toqué ese dinero, pero tomé una decisión. Iría a esa boda, usaría ese vestido azul y derrumbaría su mundo falso sobre sus cabezas. Pero aún no lo sabía. Recibiría el golpe principal en la entrada del salón de bodas. No toqué el sobre con dinero que mi hijo dejó en el perchero. Si hubiera tomado ese dinero y me hubiera comprado un vestido nuevo, le habría dado la razón a mi hijo. Me habría avergonzado de mi propio pasado. No. Abrí el baúl. Saqué ese vestido azul con olor a lavanda. Usé este vestido hace 10 años, cuando David entró en la facultad de medicina. En ese entonces, este vestido olía a orgullo. Ahora olía a vergüenza para mi hijo. Me miré en el espejo. Me peiné yo misma. Me puse el fino collar de oro que me dejó mi madre. Y me prometí a mí misma: «No llorarás esta noche, María. Eres una madre. Caminarás con la cabeza alta». Pero esa noche harían todo lo posible para que bajara la cabeza. La boda era en el hotel más lujoso de la ciudad, el Crystal Palace. Me bajé del autobús 2 paradas antes, porque no tenía dinero para el taxi. Caminé hasta el hotel. Los coches en la entrada eran más caros que todo el dinero que he ganado en mi vida. Las luces me cegaban. Me dirigí a la puerta principal. Habían extendido una alfombra roja. Justo cuando iba a dar un paso, un guardia de seguridad corpulento con auricular me agarró del brazo. Me detuvo bruscamente. «¡Hey, señora! ¿A dónde?», dijo. Sonreí. «Vengo a la boda, hijo», dije. «Mi hijo se casa». El hombre me miró de arriba a abajo. Miró mis zapatos, mi bolso viejo, mis manos callosas. Y se rió. «Tía», dijo con tono burlón. «Esta es la entrada del salón de bodas. La entrada del personal es por la parte de atrás, por la sección de recepción de mercancías. Vamos, no estorbes aquí. Entrada del personal». «Se equivoca», dije con voz temblorosa. «No soy personal. Soy la madre del novio. Soy la madre de David». Justo cuando el hombre iba a soltar una carcajada, escuché una voz familiar detrás. «¿Qué está pasando aquí?». Me di la vuelta. Había llegado David. Llevaba un smoking negro impecable. Sus padrinos estaban con él.
Al verme se puso pálido como la cal. Corrió hacia mí. «¿Mamá?», susurró. «Tú, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué te pusiste ese maldito vestido?». El guardia de seguridad estaba sorprendido. «Señor David, la señora dice que es su madre, pero yo…». David no se volvió hacia el guardia para decir «es mi madre». No dijo «despidan a este hombre». Solo le dijo al guardia «no hay problema, yo me encargo». Luego me agarró del brazo. Me apretaba tanto que me hacía daño. «Me has avergonzado», siseó en mi oído. «La gente no debe verte así en la entrada. Ven conmigo». No me llevó por la alfombra roja, sino por ese camino lateral del que hablaba el guardia. Pasamos junto a los contenedores de basura. Un fuerte olor a comida y basura llenó mi nariz. Entramos por la puerta de la cocina del hotel. Vapores, cocineros gritando, platos sucios. «Hijo», dije con voz llorosa, «¿por qué entramos por la cocina?». Se detuvo. Se volvió hacia mí. No había lástima en sus ojos, solo había ira. «Porque la familia de Isabella está recibiendo a los invitados en la puerta principal, mamá. No puedes estar a su lado con esta ropa. Te meteré al salón por la parte de atrás. Te sentarás en tu lugar sin que nadie te vea». Me pasó por la cocina y me metió al salón por la puerta de servicio. El salón era magnífico. Candelabros de cristal, enormes arreglos florales. Pero David no me llevó bajo esas luces. Me llevó a la mesa más alejada, detrás de una columna, en ese punto ciego donde los camareros dejaban los platos de servicio, donde apenas se veía el escenario. No había nadie más que yo en la mesa. «Siéntate aquí», dijo. «Y por favor, no camines mucho. Y si vas al baño, usa el baño del personal. No entres donde están los invitados». Se dio la vuelta y se fue. Se mezcló en ese mundo iluminado, entre las risas. Y yo me quedé sola en ese rincón oscuro como una criminal. En ese momento entendí que yo no era la invitada de esta boda. Yo era la vergüenza secreta de esta boda. Pero en unos instantes, esas luces se apagarían, esas risas cesarían, y esa vergüenza secreta gritaría la verdad más grande que todo el salón escucharía. Porque hace un momento, uno de los camareros venía hacia mí con una bandeja de vino en la mano, y el desastre estaba a punto de comenzar. Sentada en ese rincón oscuro, con un solo vaso de agua frente a mí, observé esa vida brillante en medio del salón. Mi nuera Isabela se deslizaba como un cisne. Mi hijo David estrechaba las manos de los invitados entre risas. Me había encerrado en ese rincón, pero él era libre. En ese momento subió al escenario el padre de la novia, el señor Richard. Tenía un micrófono en la mano y una sonrisa arrogante en el rostro. Levantó su copa y pronunció esas frases que se clavaron en mi corazón como un cuchillo. El señor Richard se dirigió al salón con su voz grave. «Damas y caballeros, hoy no solo celebramos un matrimonio aquí, hoy también celebramos a mi yerno David por convertirse en el mejor cirujano de la ciudad a esta temprana edad. David llegó desde cero a la cima rascando con las uñas. Brindo por esos genes nobles que lo trajeron hasta hoy, por ese talento innato». Estallaron los aplausos en el salón. ¿Genes nobles? Lo que llevó a David a ese punto no fueron los genes, fueron mis pulmones ennegrecidos por el polvo de carbón, fueron mis noches de insomnio. Pero nadie mencionaba a María. David sonreía con orgullo. Ni una sola vez miró a ese rincón oscuro, a su madre. No dijo, «se lo debo a mi madre». Aceptó esos aplausos él solo. Justo en ese momento, se oyó un estruendo entre los aplausos. Un joven camarero que servía en la mesa de al lado volcó la bandeja por los nervios. Vino tinto se derramó sobre el vestido color marfil de la madre de Isabela, la señora Clarisa, un vestido que valía una fortuna. Clarisa soltó un grito. La música paró.
Todos se quedaron congelados. «¿Qué has hecho?», le gritó Clarisa al chico camarero. «Arruinaste mi vestido, estúpido». El chico camarero se disculpaba temblando. Clarisa miró a su alrededor con furia. Buscaba un trapo, una servilleta. Y entonces sus ojos se encontraron con los míos. Conmigo, sentada en ese rincón oscuro con mi viejo vestido azul. No me reconoció, o no quiso reconocerme. Mi ropa, mi postura, el estar escondida en ese rincón. A sus ojos me habían convertido no en una invitada, sino en una empleada. Me señaló con el dedo. «¡Oye tú!», gritó. Su voz resonó en todo el salón. «En lugar de quedarte ahí mirando, ayúdame. Trae un trapo. Limpia esto. ¿Para qué sirven ustedes?». El salón se heló. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. Quise que la tierra me tragara. Mis mejillas ardían de vergüenza. Mis ojos buscaron desesperadamente a mi hijo. David estaba junto a su madre. Había escuchado todo. Su madre estaba siendo regañada por su suegra, recibiendo órdenes como una sirvienta. «David», susurré para mis adentros, «por favor, di algo. Di, ella es mi madre. Di, no puedes hablarle así». David me miró. Nuestras miradas se cruzaron. Esos 3 segundos parecieron 3 siglos. ¿Saben qué hizo David? Negó ligeramente con la cabeza. Frunció el ceño. Me miró como diciendo, «No hagas una escena, haz lo que dice». Luego se dio la vuelta. Bebió un sorbo de su champán y siguió hablando con el hombre a su lado. Lanzó a su propia madre frente a esa multitud. Me dejó sola con esa humillación. Fue en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Esa María tímida, esa que no escatimaba nada por su hijo, esa que callaba para que su hijo no se entristeciera, murió. En su lugar, llegó una mujer de hierro, que había rascado esos suelos de concreto durante 30 años, que había cargado esas cargas pesadas. Me sequé las lágrimas, pero no para llorar, sino para luchar. Me levanté lentamente. Mi silla chirrió al empujarla hacia atrás. Este sonido se oyó como un cañonazo en ese salón silencioso. Clarisa todavía me miraba. «Te estoy hablando. ¿Eres sorda?». Caminé hacia ella, pero no con la cabeza baja, sino erguida. No para tomar la bandeja que se le cayó al chico camarero y limpiar. Caminé hacia el escenario, hacia donde estaba ese micrófono. David entró en pánico al verme. «Mamá, ¿qué haces?», susurró al pasar. «Siéntate en tu lugar». Ni siquiera lo escuché. Subí al escenario. Con manos temblorosas tomé el micrófono de la mano del señor Richard. Cuando toqué ese metal frío del micrófono, ya no había vuelta atrás. Esta noche, esta boda terminaría. Pero no como ellos planearon, como yo quería. Tenía el micrófono en la mano. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración. Clarisa todavía me miraba con ira, esperando su respuesta. David estaba a punto de cubrirse la cara con las manos. Respiré hondo. Ese aire que llenaba mis pulmones ya no olía a inferioridad, olía a puro coraje. «Disculpe, señora Clarisa», dije. Mi voz temblaba, pero cada palabra era clara. «No puedo traerle una servilleta. No puedo limpiar ese vino, porque no soy camarera». Clavé mis ojos directamente en los de Clarisa. «Tampoco soy sirvienta. Soy la madre del novio que está a su lado cubierto de diamantes. La madre de David». Se escuchó un sonido de respiración colectiva en el salón. Un murmullo de «ja» se elevó. El color de Clarisa se volvió como la cal. Se llevó la mano a la boca. David se hizo cada vez más pequeño donde estaba. Me volví lentamente hacia David. «Hijo, hace un momento en la puerta dijiste que te avergonzabas de este vestido azul mío. Dijiste, huele a pobreza. Tienes razón, David. Este vestido es viejo. ¿Sabes por qué? Porque en los últimos 10 años no me he comprado ni un solo suéter.
Puse ese dinero en las cuotas de tu facultad de medicina. Levanté mi mano izquierda en el aire. Mostré esa palma callosa y desgastada a todos. Miren bien estas manos. Ustedes ven suciedad cuando miran estas manos. Pero David, ¿sabes qué debiste ver cuando miraste estas manos? Tu futuro. Para que pudieras usar ese caro traje de novio italiano, limpié exactamente 5.000 baños de oficinas con estas manos. Para que tus manos no temblaran mientras sostenías ese bisturí, mis manos quedaron llenas de heridas por la lejía. Saqué ese pequeño y desgastado cuaderno negro de mi bolso. Lo sostuve hacia el micrófono. En este cuaderno está el registro de cada escalera que limpié, de cada vidrio que lavé para ti, para que no sintieras la ausencia de tu padre, para que no bajaras la cabeza frente a tus amigos. Fui madre, fui padre y también fui esclava. Mi voz ya no temblaba. Se había vuelto potente. No te crié para que entraras a escondidas por la puerta trasera de este hotel, David. Te crié para que estuvieras orgulloso de tu madre. Pero ahora te miro y veo que he criado al mejor cirujano de la ciudad. Pero lamentablemente no he podido criar a un hombre. David comenzó a llorar con hipo. «Mamá», solo pudo decir. Pero ya era demasiado tarde. Luego me volví hacia el padre de la novia, el señor Richard, que se había quedado congelado al borde del escenario. «Y usted, señor Richard, no me recordó, ¿verdad? Es muy normal, porque la gente no recuerda a las sombras». Di un paso hacia él. Hace 15 años. Cuando su empresa estaba al borde de la quiebra, yo era esa mujer de la limpieza que trabajaba hasta tarde en su oficina, recogiendo sus papeles del suelo. Yo era la mujer que le traía un vaso de agua mientras usted lloraba en su escritorio. En ese entonces me preguntaba, ¿tienes hambre? Y me daba su sándwich. ¿Lo recordó? Los ojos del señor Richard se llenaron de lágrimas. Con asombro susurró, ¿Señora María? Sí, dije. Esos sándwiches que me dio no me los comí, señor Richard. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago, pero no comí. Los guardé en mi bolso y los llevé a casa. ¿Sabe para quién? Para este yerno suyo. Para que David no llorara diciendo la merienda de todos en la escuela es buena. La mía está vacía. Dejé el micrófono en el atril. Ese sonido sordo llegó al corazón de todos en el salón. Feliz boda. No se preocupen, no arruinaré más ese concepto del que hablan, porque yo no pertenezco aquí. Pero veo que, hijo, tú tampoco me pertenecías a mí. Me di la vuelta, cabeza alta, hombros rectos. Bajé de ese escenario brillante y caminé hacia la puerta de salida pasando a través de esa multitud, de ese silencio. Escuché a David gritar detrás de mí, «¡Mamá! ¡Mamá, espera!». Escuché que tiró su silla y trató de correr tras de mí. Pero esta vez no me volví a mirar. No me volví a mirar a mi hijo que gritaba detrás de mí. Cuando salí por la puerta giratoria de ese hotel, el aire frío que golpeó mi cara no me dio frío. Al contrario, sentí un calor que no sentía desde hacía años. Honor. Por primera vez hice algo por mí misma. No caminé a la parada del autobús. Llamé a un taxi. Cuando el conductor preguntó, «¿A dónde, hermana?», dije, «¿A casa? No. Conduce al mar. Quiero respirar». Esa noche, escuchando el sonido de las olas, me quité y tiré esa pesada carga que llevaba, esa camisa de madre sirvienta. A la mañana siguiente, apenas salía el sol cuando llamaron a mi puerta. No quería abrir, pero llamaban insistentemente como un cobrador. Abrí la puerta. Frente a mí estaba David. Ese traje impecable se había ido. Su camisa estaba fuera, su corbata floja, sus ojos hinchados de tanto llorar. Isabela no estaba con él. Estaba solo. Al verme no pudo decir nada. Ese cirujano gigante, ese hombre arrogante, cayó de rodillas como un niño pequeño en el umbral de la puerta.
Enterró su cabeza en mis manos callosas y comenzó a llorar a mares. «Mamá», decía con voz ahogada, «¿qué he hecho? ¿Cómo pude lastimarte? Que Dios me castigue». Lo que golpea a una madre en su punto más débil es la lágrima de su hijo. Me incliné. Acaricié su cabello, tal como en su infancia. «Levántate, hijo», dije. David me miró a la cara. «Perdóname, mamá, esas mujeres, esa vida de lujo, me cegaron. Olvidé tu valor. Anoche el señor Richard me contó todo. Esos sándwiches, que pasaste hambre para alimentarme. No puedo levantarme del suelo de la vergüenza. Lo hice pasar. Le serví un té». «Te perdono, David», dije. «Soy madre. La carne no se separa de la uña. Pero…» Lo miré a los ojos. «Pero tendrás que volver a ganar ese respeto. No soy tu sirvienta. No soy tu vergüenza secreta. Si me quieres en tu vida, tendrás que mantener la cabeza alta junto a tus amigos de la alta sociedad y junto a tu esposa y decir, esta es mi madre. ¿Podrás hacerlo?» David besó mi mano. «Lo juro, mamá», dijo. «Juro que nunca más te volveré a lastimar». Desde ese día todo cambió. La boda no se canceló, pero esa noche todos aprendieron su lección. Isabela y su madre Clarisa tuvieron que pedirme disculpas, porque el señor Richard dijo, «Quien le falte el respeto a esta mujer verá mi herencia en sueños». David cumplió su promesa. Ya no me esconde. La semana pasada hubo una ceremonia de premios en el hospital. Me sentó en la primera fila. Cuando subió al estrado, me señaló frente a todos esos profesores. «Si hoy recibo este premio», dijo, «es gracias a esta mujer de manos callosas. Ella es mi heroína. Ahora, ya no voy a limpiar. David no me deja trabajar. Tengo una casa pequeña con jardín. Cuido mis rosas. Esas manchas de detergente en mis manos desaparecieron, pero los callos permanecen. Son mis medallas. Queridos amigos, ¿saben por qué conté esta historia? Tal vez su madre también use ropa vieja. Tal vez no hable perfectamente. Tal vez no se vea genial caminando a su lado. Pero nunca olviden, su vida genial está construida sobre los sacrificios de esa mujer. Amen a su madre. No la escondan. Pónganla en un pedestal, porque llegará un día en que querrán abrazar ese vestido viejo, pero no encontrarán a nadie dentro. Esa silla vacía no puede abrazarlos. Esa lápida fría no puede besarlos. Sí, por último, una pregunta para ustedes. Si fueran ustedes, ¿habrían perdonado a David tan rápido o lo habrían hecho sufrir? Espero sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video para más historias de la vida real como esta. Nos vemos en la próxima historia. Adiós. Y llamen a su madre ahora mismo.